Artículo 235-3, mega inversiones. A partir del 1 de enero de 2020, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realicen nuevas inversiones dentro del territorio nacional con valor igual o superior a 30 millones VTs en cualquier actividad industrial, comercial y o de servicios y generen al menos 400 nuevos empleos directos asociados al desarrollo de esta inversión, cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas correspondientes al impuesto sobre la renta y complementarios, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación. Las inversiones deben hacerse en propiedades, planta y equipo que sean productivos o que tengan la potencialidad de serlo. Las inversiones se deben hacer en un periodo máximo de 5 años gravables, contados a partir de la aprobación del proyecto de mega inversión. Si transcurrido el plazo el contribuyente no cumple con el requisito de la inversión, se reconocerá una renta líquida por recuperación de deducciones sobre las cantidades efectivamente invertidas en propiedades, planta y equipo en la declaración de impuestos sobre la renta del quinto año. Los requisitos y formas de las inversiones de que trata este inciso serán reglamentadas por el Gobierno Nacional. 1. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para los contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes, será del 27%. Lo anterior sin perjuicio de las rentas provenientes de servicios hoteleros, las cuales estarán gravadas a la tarifa del 9%. 2. Los contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes, podrán depreciar sus activos fijos en un periodo mínimo de 2 años, independientemente de la vida útil del activo. 3. Los contribuyentes que realicen las nuevas inversiones, sean personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes, no estarán sujetos al sistema de renta presuntiva consagrados en los artículos 188 y siguientes del Estatuto Tributario. 4. En caso de que las inversiones sean efectuadas a través de sociedades nacionales o establecimientos permanentes, las utilidades de que éstas distribuyan no estarán sometidas al impuesto a los dividendos. Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades que de haberse distribuido hubieran estado gravadas conforme a las reglas de los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, estarán sometidos a la tarifa del 27% sobre el valor pagado o abonado en cuenta. El impuesto será retenido en la fuente sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o participaciones. 5. Los proyectos de mega inversiones de que trata el presente artículo no estarán sujetas al impuesto al patrimonio consagrados en el artículo 292-2 del Estatuto Tributario o aquellos que se creen con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley. Podrán existir proyectos de mega inversiones en zona franca a los cuales les aplicará el régimen del impuesto sobre la renta y complementario previsto para mega inversiones. Parágrafo 1. El presente régimen aplicará para aquellas inversiones aprobadas con anterioridad al 1 de enero de 2024 por un término de 20 años, contados a partir del periodo gravable en el cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo notifique el acto administrativo reconociendo el carácter de mega inversión para el nuevo proyecto, de acuerdo con la reglamentación que expide el Gobierno Nacional. Parágrafo 2. Los inversionistas que ejecuten proyectos relacionados con la evaluación, exploración y explotación de recursos naturales no renovables, tales como la exploración, desarrollo y construcción de minas y yacimientos de petróleo, no podrán solicitar calificación al régimen tributario en renta para megainversiones. Parágrafo 3. Las megainversiones de los sectores de alto componente tecnológico, de tecnologías emergentes y exponenciales y de comercio electrónico tendrán un requisito de generación mínimo de 250 empleos directos. Parágrafo 4. A los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que realicen
nuevas inversiones en el sector aeronáutico nacional por un valor igual o superior a 2 millones VTs en las demás condiciones establecidas en el presente artículo, le serán aplicables los beneficios de los numerales 1 a 5 del mismo. Las inversiones deberán iniciarse antes del 31 de diciembre de 2021. Artículo 235-4. Estabilidad tributaria para megainversiones. Se establecen los contratos de estabilidad tributaria sobre los nuevos proyectos de megainversiones que sean desarrollados en el territorio nacional. Mediante estos contratos, el Estado garantiza que los beneficiarios tributarios y demás condiciones consagrados en el artículo 235-3 de este estatuto aplicarán por el término de duración del contrato. Si se modifica de forma adversa el artículo 235-3 y u otra norma de carácter tributario nacional que tenga relación directa con este. Parágrafo 1. Los contratos de estabilidad tributaria podrán ser suscritos por los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios de que trata el artículo 235-3 de este estatuto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Parágrafo 2. Los contratos de estabilidad tributaria deberán cumplir con la totalidad de los siguientes requisitos. A. El inversionista realizará el proceso de calificación del proyecto como megainversión ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. B. Una vez el inversionista haya sido notificado del acto administrativo del Ministerio de Gobierno, Industria y Turismo por medio del cual se reconoce el carácter megainversión del nuevo proyecto, presentará una solicitud de contrato a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. El Gobierno Nacional reglamentará los documentos que se deben anexar a la solicitud. C. En los contratos se establecerá que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN tendrá facultades de auditoría tributaria y del avance cumplimiento del proyecto de inversión. D. En los contratos de estabilidad tributaria se deberá establecer el monto de la prima que se refiere el parágrafo 3 del presente artículo, la forma de pago y demás características de la misma. Parágrafo 3. El inversionista que suscriba un contrato de estabilidad tributaria pagará a favor de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público una prima equivalente al 0,75% del valor de la inversión que se realice en cada año durante el periodo de 5 años de que trata el artículo anterior de la presente ley, que en cualquier caso no puede ser inferior a 30 millones VT. Parágrafo 4. Los contratos de estabilidad tributaria empezarán a regir desde su firma y permanecerán vigentes durante el término del beneficio consagrado en el artículo 235-3 de este estatuto. Parágrafo 5. La no realización oportuna o retiro de la totalidad o parte de la inversión, el no pago oportuno de la totalidad o parte de la prima, el estar incurso en la causal del parágrafo 6 del presente artículo o el incumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales o formales dará lugar a la terminación anticipada del contrato. Parágrafo 6. No podrán suscribir ni ser beneficiarios de los contratos de estabilidad tributaria quienes hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada o sancionados mediante acto administrativo o en firme en el territorio nacional o en el extranjero en cualquier época por conductas de corrupción que sean consideradas punibles por la legislación nacional. Parágrafo 7. Los contratos de estabilidad tributaria aplican solamente para los beneficios y condiciones tributarias señaladas en el artículo 235-3 de este estatuto. Por lo tanto, los contratos no conceden estabilidad tributaria respecto de otros impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos territoriales u otros impuestos, tasas y contribuciones o elementos de impuestos, tasas y contribuciones que no hayan sido definidos expresamente en el artículo 235-3 de este estatuto. La estabilidad tributaria tampoco podrá recaer sobre las disposiciones de este artículo que sean declaradas inexequibles durante el término de duración de los contratos de estabilidad tributaria. Capítulo 8. Renta gravable especial. Comparación patrimonial. Artículo 236. Renta por comparación patrimonial. Cuando la suma de la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta
resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificadas. Artículo 237. Ajuste para el cálculo. Para efectos de la determinación de la renta por comparación de patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor de la ganancia ocasional neta y las rentas exentas. De esta suma se sustrae el valor de los impuestos de renta y complementario pagados durante el año gravable. En lo concerniente al patrimonio se harán previamente los ajustes por valorizaciones y desvalorizaciones nominales. Artículo 238. Diferencia patrimonial en la primera declaración. Si se presenta declaración de renta y patrimonio por primera vez y el patrimonio líquido resulta superior a la renta gravable ajustada, como se indica en el artículo anterior, el mayor valor patrimonial se agrega a la renta gravable determinada por el sistema ordinario. Constituye explicación satisfactoria para el cónyuge o hijo de familia la inclusión de los bienes en la declaración de renta del otro cónyuge o de los padres, según el caso, en el año inmediatamente anterior. Artículo 239. No habrá lugar a la comparación patrimonial. La conversión de títulos de deuda pública externa de que trata el artículo 42 no dará lugar a determinar la renta por el sistema de comparación de patrimonios. Artículo 239-1. Renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos inexistentes. Los contribuyentes podrán incluir como renta líquida gravable en la declaración de renta y complementarios o en las correcciones a que se refiere el artículo 588 el valor de los activos omitidos y los pasivos inexistentes originados en periodos no revisables, adicionando el correspondiente valor como renta líquida gravable y liquidando el respectivo impuesto sin que se genere renta por diferencia patrimonial. Cuando en desarrollo de las acciones de fiscalización la administración detecte pasivos inexistentes o activos omitidos por el contribuyente, el valor de los mismos constituirá renta líquida gravable en el periodo gravable objeto de revisión. El mayor valor del impuesto a cargo determinado por este concepto generará la sanción por inexactitud. Cuando el contribuyente incluya activos omitidos o excluya pasivos inexistentes, sin declararlos como renta líquida gravable, la Administración procederá a adicionar la renta líquida gravable por tales valores y aplicará la sanción por inexactitud. A partir del periodo gravable de 2018, la sanción por inexactitud a que se refieren los incisos segundo y tercero de este artículo será equivalente al 200% del mayor valor del impuesto a cargo determinado.